Bueno, doctor, bienvenido a este Ah, espacio que yo llamo Disque el Aprendiz. qué maravilla. Aquí estamos en mi casa. Este compañero aquí presente es mi padre hermoso que yo amo con todo mi corazón y que se está prestando después de mucho rogarle a este momento que para mí es muy especial. Ahorita estábamos hablando de algo que me parece muy interesante y que es el regalo que quisiéramos pues también plasmar en este video, y es precisamente, está muy vinculado con el nombre de este podcast, que es El Aprendiz. A contar cuál es mi intención para crear este espacio. La intención mía para crear este espacio es que hoy en día está muy de lado la intuición. ¿Qué es la intuición? Eso que yo siento sin la necesidad de analizar tanto las cosas, ¿cierto? Que yo siento que me falta mucho a mí como persona, me falta mucho a mí esa actitud de hacer las cosas sin analizarlo tanto, más como orientándome desde cómo me siento con relación a eso que yo quiero hacer o que siento que quiero hacer, ¿cierto? Eso para mí es la intuición. Hoy en día todo está orientado por análisis de datos, por muchas cosas. La gente no hace absolutamente nada sin una asesoría. Y yo creo que tú lo vives en tu quehacer de la venta de propiedad raíz. Mm, Mucha gente se cierra a los negocios porque un abogado no les avala lo que ellos están pensando que quieren comprar o que no quieren comprar o lo que sea, ¿cierto? Entonces, la intención de este espacio es recuperar ese conocimiento que nos transfieren, pues en este caso, nuestros padres, nuestros amigos, las experiencias de vida, porque realmente ese conocimiento siento que tiene mucho valor. Ese es el conocimiento que simplemente nosotros adquirimos a través de la experiencia. Y ahorita este compañero se prestó para grabar este video porque estamos tomando un café y estamos hablando de algo que me parece súper importante, y es, yo le decía, a mí me da mucho miedo hacer las cosas porque me da mucho miedo que salgan mal, que se dañen las cosas o que uno la cague en el proceso de hacer eso que quiere hacer. Y entonces, ¿tú qué me respondías? Pues yo recuerdo que nosotros le decíamos a la tía Inés que en paz descanse, le decíamos que teníamos miedo de alguna situación de la vida. Y ella siempre nos respondía, ¿qué es miedo? ¿Qué es miedo? Siempre, siempre decía lo mismo. Tan bella. Entonces yo pensaría que el miedo no existe, simplemente es algo mental, es algo que hay que borrar porque si no te arriesgas a hacer cosas, entonces tampoco vas a tener resultados. Total. Entonces, siempre hay que arriesgar, siempre hay que hacer, y si uno, como se dice vulgarmente, la caga, pues no importa, ahí se aprende. Así es que se aprende. No, no siempre uno hace las cosas bien. Entonces, de esos errores es que precisamente se coge experiencia, se aprende y se vive el día a día. Aquí lo estamos diciendo muy educadamente. Ahorita estamos diciendo, si uno la recaga, pues entonces se limpia con papel higiénico. Sí, realmente lo que hay que hacer es el día. Okay. Disfrutar de todo, disfrutar de la vida, disfrutar de lo que se hace, disfrutar de todo instante y no programar la vida para el otro día. Es que no salimos ni vivimos programando lo que siga, porque nunca sabemos el otro día qué experiencias maravillosas nos trae la vida. Siempre hay que pensar positivamente, siempre, porque todos los días nos traen cosas muy buenas. No dependemos del presidente, no dependemos de la situación, no dependemos de la gente. Dependemos de nuestro estado de ánimo y de nuestra alegría que llevamos siempre por dentro. Siempre llevamos algo que el día nos impulsa a hacer cosas maravillosas. Entonces, ¿de qué preocuparnos? ¿Para qué? ¿Por qué tenemos que estar acosados? ¿Por qué tenemos que estar a las carreras? Siendo que el día es igual, las mismas 24 horas, no se aumenta nunca. Entonces, si salgamos corriendo, igual, si alcanzamos a hacer las cosas bien y si no las seguimos al otro día con toda la calma del mundo. No llegamos para hacer
como unos robots programados. Qué belleza eso. Yo, la verdad, quisiera realmente vivir bajo esa dinámica. A mí me encanta que siempre que hablamos de este tema, porque yo te lo he conversado muchas veces, porque realmente somos personas muy diferentes, tú y yo, tal vez mm, la experiencia es la que te ha construido una persona tan tranquila que a mí me genera tanta paz. Yo soy una persona muy ansiosa, que tiende a planificar las cosas mucho, que tiende a organizar el tiempo, que si no lo organiza entonces se siente como en caos. Y a mí me gusta que cuando conversamos de este tema, siempre haces mención a mi abuela, a Mariela, que no tuve la fortuna de conocer, pero que he escuchado cosas espectaculares Una y, joya, una joya. desde lo que tú me has contado siento que era una mujer ejemplar viviendo la vida muy parecido a tal vez a la filosofía que tú tienes. ¿Qué recuerdas tú de la abuela y qué aprendiste de ella? ¿Qué te queda sobre todo como de esa forma de afrontar la vida y el día? De mi mamá aprendí la calma, la serenidad, el buen manejo de todo. No, nunca estaba triste, a pesar de que podía estarlo porque tenía unas situaciones de familia un poquito duras, pero ella nunca se mostró triste. Siempre hacía el día a día feliz, alegre, contenta, le sonreía al que la llamaba al teléfono, al que llegaba a la casa, había comida para todo el que llegara. Era repartiendo a todo el que llegara todo. Era un alma, una personita muy linda, de un ejemplo maravilloso. Era un ser en abundancia. Era un ser de abundancia dentro de ella misma. Por eso transmitía esa calma y esa paz, esa dicha. Yo pienso que tampoco es malo uno ser precavido y organizar las cosas del otro día o los viajes o dentro de 8 días voy a hacer tal cosa. Eso tampoco es un problema. Es que cada persona maneja su historia de vida, su movimiento, pero lo importante es que esté feliz. Si tú programas las cosas y te salen bien, o siempre se deben programar para pensar que salen bien, ¿Okay? entonces tampoco es problema. Lo que pasa es que yo me acostumbré a vivir sin horarios, a vivir sin prisa, porque toda la vida he sido gerente y dueño de las dos empresas que he podido crear en mi vida. Entonces me acostumbré a eso, a no tener horarios, a vivir con mi ritmo y así vivo muy contento. Yo te admiro demasiado. Para mí eres un ejemplo porque pues he vivido contigo toda mi vida y toda la vida he logrado percibir eso mismo que dices de tu mamá. Pues nosotros, como estabas diciendo, has tenido la oportunidad de crear dos empresas, una muy hermosa de cerámica. Mi papá ha sido un comerciante toda la vida, ahorita nos cuenta un poquito más de esa historia. Ha sido comerciante toda la vida y en la primera empresa se centró en comercializar y vender y hacer obras de arte en cerámica espectaculares. Lastimosamente por cosas de la vida, pues esa empresa no prosperó mucho o prosperó mucho y luego tuvo su ocaso y eso nos tuvo unas situaciones complejas, pero yo jamás te vi con una actitud como de decaimiento o de abatimiento o jamás me tocó percibirte. De hecho, tengo recuerdos maravillosos de en la fábrica que yo te iba a acompañar y nos poníamos a hacer guerra de barro, Una dicha. de un lado al otro de la fábrica. La fábrica tenía como un lado derecho y lado izquierdo, dos techos y un intermedio que no tenía techo. Y yo me paraba en un lado y mi mamá en el otro y nos tirábamos barro de un lado al otro, trabajábamos juntos, pintábamos cerámica, realmente se vivió una vida muy maravillosa, no necesariamente desde mucha abundancia económica, sino más bien desde muy buen ánimo y desde muy buena actitud y desde tal vez la fortuna más grande de la vida mía es que eh, tuve la oportunidad de que tanto mi mamá como mi papá estuvieran muy presentes en mi vida. Pues yo llegaba al colegio y llegaba a la fábrica porque ahí vivíamos y entonces tenía la fortuna de almorzar contigo,
tenía la fortuna de tenerlos a los dos todos los días en la casa y eso es riqueza que el dinero no puede comprar. Entonces, me gustaría que nos compartieras un poquito de esa historia de la fábrica de cerámica de Cerarte, de dónde surgió ese espíritu emprendedor o qué te llevó a crear una empresa, por qué volverte empresario. Cerarte empezó con una bolita de barro que me regalaron en Bolivariana del maestro Pablo Jaramillo. Cuando le pregunté por unas mesas que estaban al fondo, que eran unos tornos donde hacían cerámica que yo no conocía, le dije, ¿qué se hace allá, maestro, en esas mesas? Me dijo, si quieres saber qué se hace, venga mañana y te das cuenta. Al otro día estuve allá y me fascinó lo que él hizo en ese torno, un jarrón con las manos en un segundo. Yo quedé descrestado. Entonces, cuando me fui a ir, me dice Pablo Jaramillo, mi maestro, porque eso lo recuerdo con mucho cariño, todo lo que aprendí fue por él. Me dice, si quieres venir dentro de 8 días o cada 8 días, vení tranquilo, ¿de qué aprendes? Entonces También. ya yo iba cada 8 días y fui aprendiendo el manejo del barro, ayudándole a los alumnos, ayudando a amasar la pella de barro para ponerla en el torno Ok. y los alumnos trabajar ahí. Para mí era una Un fantasía. deleite. Después empecé a ayudarle a manejar los moldes de yeso y a vaciar algunos moldes pequeños que él hacía, unas coquitas pequeñitas con las que él hacía murales pequeños para la pared, Ok. espectaculares, con unos acabados tremendos, con quemas hechas en racú, que racú es la quema que saca la pieza hirviendo del horno con una pinza y se mete dentro de aceite quemado y le da un acabado a la cerámica. Uf, O se mete en una ponchera llena de acerrín y le da otro terminado. ok. Entonces él hacía unos murales de unos colores que eran mágicos, pues, espectaculares. Él me regaló el primer moldecito, yo me lo llevaba para la casa y me regaló la primera barbotina en un jarroncito, en un galoncito, y yo iba, vaciaba las coquitas y él me las quemaba en el taller y yo las coquitas las embetunaba y quedaban como si fueran madera. Entonces yo cogía y me iba por todo Laureles, por Conquistadores, San Joaquín, a ver dónde habían cactus y yo los arrancaba y los sembraba en los materitos y empecé a venderlos en la familia. Entonces empecé a ver que ahí había negocio. Ok. Después de eso empecé a hacer unas ballenitas y unas tortuguitas. Aprendí en un taller que tuve la fortuna de tener un taller también de cerámica diagonal a mi casa ahí en Laureles, con unas señoras muy formales y me enseñaron a esmaltar la cerámica sin cobrarme un solo centavo. Entonces yo empecé a esmaltar y ya compré mi primer horno en Industrias Terrígeno que costó en ese tiempo, hace 35 años más o menos, casi 40, costó 8.000 pesos. Ok. 8.000 prestados por la tía Amparo Beud. La tía me prestó los 8.000 pesos para el hornito. Ah, tan Entonces ya bueno. tenía el hornito pequeño en la casa, lo conecté una vez en la cocina. Como todo aprendiz, yo conecté el horno en un toma normal sin hacerle una conexión especial y ya estábamos haciendo un corto, casi un incendio para toda la casa. Entonces, bueno, casi me echan de la casa por eso, pero todo se solucionó. Aprendimos que para uno conectar un aparato eléctrico que jalaba tanta energía, había que tener unas cápsulas especiales para que el cable no se recalentara. Pero bueno, todo es aprender. Cagándola se aprendió. Cagándolas se aprende y ahí es que todo es experiencia, todo. Cuando uno la caga, ahí es cuando uno sale adelante y aprende. Ok. Esa es la parte buena. Por eso es que no hay que tenerle miedo a nada, porque es que no salimos de un molde sabiendo hacer todo en la vida. Hay veces se meten las patas y se aprende. Se tropieza uno y aprende a caminar. Después conseguí unos, unos jarrones y mi hermano Eduardo me hacía los moldes aquí en Río Negro, los moldes de los jarrones. Ya después mi hermano, como diseñador de Bolivariana, y la esposa Luz Estela, también diseñadora de Bolivariana, empezó a hacer diseños exclusivos para mí y los moldes y empezó a sacar jarrones. Ok. Después, ya sacando esos jarrones, empecé a venderle a la mansión Deco en la avenida Nutibara al señor Pepe Toledo, que en paz descanse, que me compró mucha mercancía. Y Ok. él la vendía en sus galerías de muebles hermosas
le ponía unas flores secas, unas flores traídas importadas y valorizaba eso enormemente. Ganó mucho dinero él con mis jarrones y yo también gané vendiéndole a él. Jarrones en ese tiempo que sacábamos de colores vivos, rojos, amarillos, azul encendido, y eso era la moda, Ok. brillantes. Antes de hacer Antes de hacer un acabado que hice después del color vivo y brillante, después sacamos pues el acabado envejecido, oxidado, que me lo enseñó otra ceramista que conocí por la 80. Andando en la calle vi el garaje abierto y me arrimé y cualquier cerámica le vi en un rincón y me enseñó la fórmula para hacer ese óxido. Ok. Y ese óxido, con eso fui a ferias en Europa, en Estados Unidos, en Panamá. Le vendí a las Islas Canarias, a Venezuela, a muchos países. Estuve andando en todas las ferias del hogar. Inició la Expo Artesanías en Bogotá y ahí inicié yo en el año 85, creo que fue. No, perdón, la feria de Expo Artesanías empezó en el año 90. Y yo inicié con la primera feria de Expo Artesanías en Bogotá. Llevábamos en ese tiempo, en ese diciembre, me acuerdo, más de 60 guacales repletos de mercancía y toda se vendía. Una maravilla. Se la arrebataban. Me la arrebataban de la mano porque era un acabado que era como sacado debajo del mar. Era espectacular, era una cosa que nadie hacía en el mundo. Entonces, es algo que, una experiencia maravillosa, uno sacar una producción y que toda esté vendida. Todo lo que metí al horno ya estaba requete vendido. Entonces, una experiencia muy linda. Dios me ha permitido hacer empresa y de gozar de ella, y no solamente pensando en el dinero, sino en la dicha de levantarme todos los días a hacer algo que a uno le fascine hacer. Cuando a uno le fascina algo, uno el tiempo no lo mira. Uno no sabe las horas, uno no sabe cuándo termina el día, ni cuándo empieza. Simplemente se hace el día en una alegría impresionante. Entonces, uno siempre en la vida debe buscar algo que le fascine hacer, que esté contento haciéndolo, no solamente por el dinero, sino porque sea algo muy grato y que uno esté muy feliz entregándole a la gente, porque también la gente decorando los hogares y uno viendo mi cerámica en casi todas las telenovelas salían en televisión, entonces uno le da mucha alegría a eso, Claro. decorando las casas, los sets de grabación con mi cerámica, increíble, sobrado, Y todavía algo nos muy especial. encontramos. Todavía veo mi cerámica en algunos de los apartamentos y casas que yo voy a mostrar para vender. Veo un jarrón pegado en la pared, veo unos candelabros y eso me da mucha alegría. Totalmente. La cerámica mía será eterna. Eterna. Entonces hicimos historia con ese trabajo. Fue fabuloso. Me encanta, pa, porque yo creo que yo me alegro igual que tú cuando voy a una casa y encuentro un jarrón tuyo, porque es inconfundible. Voy a poner unas foticos de la cerámica tan espectacular que hacía arte. Entonces yo llego a la casa de algún amigo que nunca había ido y entonces entro a la sala y me encuentro con un jarrón. O en estos días, mi cuñado David, el hermano de Ángela, él recibió unas herencias de sus suegros. Y cómo es que en esas herencias llegó un jarrón de mi papá espectacular, un jarrón así grandote que se llama Bilco, El es jarrón vil con un herraje de hierro. en un herraje de hierro espectacular. Pa, yo te quisiera preguntar, ¿tú crees que uno tiene que escoger algo que a uno le guste hacer o uno tiene que disfrutar lo que está haciendo? Es Pues, que nada se escoge. No es escoger, sino que la vida te trae cosas y unos premios que uno ni se los imagina. Yo nunca me imaginé pidiendo un pedacito de barro en una ventana en la Universidad Pontificia Bolivariana a un maestro que no conocía. Fui a dar allá porque me llamaba la atención mi hermano Eduardo, que llegaba con trabajos hechos por él estudiando allá en la Facultad de Diseño. Llegaba con cerámicas hechas a mano y cosas. Entonces a mí me llamó la atención y yo quiero ir a conocer el taller así sea por fuera. Y eso hice. Y me dio la fortuna, mi Dios, de que yo, pues en ese instante me dio por pedir ese pedacito de barro y eso me llevó a conocer al maestro Pablo Jaramillo y a que él me iniciara en la cerámica y fuera una alegría mía por 35 años. ¿quién iba a pensar? Yo nunca supe, eso para mí no fue trabajo, era un hobby.
O sea, yo vivía de un hobby. Y ahora tengo otra empresa. Yo cerré la de la cerámica porque ya, pues bueno, ya había hecho mucho tiempo en ella. Los últimos años se perdió un poquito de plata porque yo empecé a vender muy barato para competirle a los chinos y a la gente de la India y creí que yo podía con esa producción gigante que hacen los chinos y eso es totalmente imposible. Entonces terminé la cerámica, la cerré porque ya no estaba dando, ya estaba perdiendo plata. Me, Después de la cerámica vino la suerte de encontrar un amigo vendiendo propiedad raíz y él me dijo cualquier tarde que lo acompañé a mostrar unos inmuebles, me dijo, vos tenés herramienta para vender, Alberto, ponete a vender apartamentos, hacerle, que esto es una cosa maravillosa. Y cómo es que me mete él en un chat de amigos que vendían y fui conociendo gente y se fue volviendo una bolita creciendo de asesores al lado mío y al día de hoy tengo más de 300 asesores que hacemos pedidos entre todos y todos nos ayudamos y compartimos la comisión de venta y para mí tampoco es trabajo. Dios me regaló otra empresa que para mí es una bendición gigante porque para mí es una dicha ir a mostrar una propiedad, gozo enormemente mostrando apartamentos, casas hermosas, mejor dicho, de diseño compartiendo con increíble, la gente. compartiendo con la gente, porque me gusta mucho hablar con la gente, dialogar con la gente, perdón, y acomodar la gente en un nuevo hogar que estén felices. Entonces, para mí ha sido dos empresas que Dios me ha regalado, yo no sé, han salido de la nada, de una conversación con alguien. Mira que lo primero fue conversar con el maestro Pablo Jaramillo, no lo conocía, y lo segundo fue con este amigo que me fue metiendo en eso, que yo no sé ni por qué. Tal vez me vio muy varado y dijo, metete a vender esta vaina. Y bueno, aquí llevo ya con la propiedad raíz más o menos 9 años trabajando con ella. Muy contento, muy feliz, no sé qué es el horario, yo manejo mi tiempo y esa es la mayor alegría que uno puede tener. En cualquier actividad que puedas hacer es poder manejar tu propio tiempo, que no estés sintiéndote acosado, que vamos a tener que madrugar a tal cosa la carrera. Lógicamente hay veces yo tengo citas en que tengo que madrugar pues y ya se programaron y tengo que salir, pero generalmente manejo mi tiempo y vivo muy contento. Entonces hay que dejarse sorprender que la vida nos va llevando al lugar en el que tenemos que estar. Mira que qué bonito que el simple hecho de pararte en una ventana y que dejarte llevar por la curiosidad que tenía en ese momento, ese simple hecho te llevó a construir una empresa con la que pudiste ir a ferias, con la que pudiste también apoyar el trabajo de muchas personas que estuvieron trabajando contigo. Eso es algo maravilloso que la vida te fuese llevando sin la intención de que esa fuera el resultado a tantas cosas bonitas que pudiste vivir con el proceso de hacer una empresa de cerámica. Qué Ahí maravilla está. eso. Trabajar el barro fue una experiencia maravillosa, grandiosa, un premio en mi vida. Y ahora en este tema yo ya le dije cualquier día a mi Dios cuando cerré la empresa, le dije, yo quiero una empresa donde yo no tenga que producir nada y no tenga que manejar mucha gente ni nada, sino que simplemente a mí me entreguen todo hecho. Y a mí me llega todo hecho. El apartamento ya está El construido. apartamento ya está construido, ya está prácticamente, muchos de los apartamentos y casas que muestro son amobladas, entonces son una belleza. Es una dicha mostrarlas. Yo en mis momentos de inquietud, cuando estoy pues como ansioso por el futuro, pensativo, lo que sea, yo siempre me repito algo que también te he dicho mucho y es, Dios solamente quiere para nosotros lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y ahorita que te estoy escuchando contarme estas historias de cómo has terminado en unos lugares que para ti son lo bueno, lo agradable y lo perfecto, sin esperarlo, sin medirlo, sin premeditarlo, terminaste llegando a lugares que tuvieron experiencias también complejas, pero que sobre todo han tenido, que te han traído experiencias maravillosas, mucho enriquecimiento, mucho disfrute. Qué maravilla uno tener esa capacidad de confiar también en el proceso y en la vida.
Es que no existe un futuro, no existe un mañana, no existe nada. Simplemente existe el día de hoy, no existe más. Es que mañana no sabemos dónde estamos. Entonces, simplemente confiar en el día y hacer el día a día. Así decía mi madre, solamente hay que hacer el día. Mañana no sabemos qué sigue. Entonces, ¿para qué programamos un futuro si ni siquiera sabemos si va a existir? Entonces, vivamos el presente, gocemos el presente, no nos preocupemos de un futuro porque no existe, no está. Entonces, la preocupación del futuro es un error. Hay que hacer el día, hay que hacer el presente, gozar de este instante, vivirlo plenamente y estar muy felices. El solo hecho de levantarnos, estar con salud, tener un día más de vida ya es un premio enorme que no tiene precio. ¿Cómo crees tú que uno puede llegar a eso, a no preocuparse por el futuro? ¿Qué crees que uno puede hacer para poder construir una actitud tan chévere? Porque es que realmente es, y esto es lo que trata de promover mucha gente hoy en día para el bienestar, el vivir en el presente. Pero ¿cómo hace uno para vivir en el presente? ¿Qué crees tú que lo lleva a uno a vivir en el presente? Pues es que lo que te estaba diciendo, no hay que programar el futuro, no hay que estar preocupados de nada. Todo el presente está solucionado porque aquí estamos y tenemos todo. Entonces, hacer un futuro que todavía no sabemos, ¿para qué? Y también existe una palabra que tenemos que tener muy clara y es saber confiar. O sea, si tenemos fe y confiamos en que todo está, ¿qué digo yo? Está solucionado, está bien, tenemos hogar, tenemos comida, tenemos salud, tenemos gente alrededor que nos quiere. ¿Qué más premio que ese? No se necesita mucho para ser feliz. No se necesita mucho dinero tampoco. No se necesita lujo. Se necesita vivir en paz, calmados, tranquilos. No hay que acelerarse en nada. Un Mercedes llega al mismo punto que un Renault 4. Eso sí es verdad. Llega al mismo punto. El Mercedes paga más impuestos, paga más seguro, paga más de todo y llama más la atención a la gente. Entonces, ¿por qué no podemos andar en un Renault 4 si nos lleva al mismo punto? Ah, que es que queremos comodidad, queremos lujo, queremos... Ah, bueno, entonces si usted se lo gana y está feliz teniendo el lujo, tampoco es pecado. O sea, es algo que ya uno mismo lo consiguió, se lo ganó, entonces disfrútelo. Pero para mí no es importante el lujo, no es importante tener cantidad de cosas. Para mí es más importante estar tranquilo, vivir el día, vivir el presente, estar rodeado de la gente que nos quiere y hacer una actividad que nos dé esa calma y esa dicha, que estemos muy contentos con lo que hacemos. Eso es demasiado importante, porque nada nos ganamos ganando mucho dinero y que estemos aburridos en un empleo, por ejemplo. Totalmente. Entonces, lo primordial es saber qué me gusta hacer y ¿Qué? ya lo otro se va dando con el tiempo y todo va saliendo bien, todo va dando resultado, porque cuando tú estás contento, estás feliz haciendo lo que haces, los resultados tienen que ser demasiado buenos, ¿sí? Sí. Entonces la actitud, estar contentos con lo que hacemos, felices, que no nos levantemos y digamos, uy, tengo que coger este computador y tengo que empezar a trabajar aquí, qué pereza. Ahí ya no hay nada. ¿Qué podemos esperar de eso? Entonces, simplemente saber uno que uno está feliz con lo que hace, con hacer feliz a la gente, porque si tu actividad hace feliz a otros, por ejemplo, en la venta de propiedad raíz, uno darles alegría a la gente, de darse el gusto de poder comprar un inmueble que le fascinó en el sitio ideal, es algo fenomenal. Maravillosísimo. Entonces, son bendiciones que nos van llegando, nos van llegando. Pa, yo considero que tú eres, si no la persona más generosa que yo he conocido en mi vida, de las más generosas. ¿Tú de dónde crees
que sale esa como intención de dar y de darse a las personas tanto, porque en momentos pues complejos, si tú tenías 5.000 pesos, es un decir, la persona que estuviese contigo fácilmente tenía, no la mitad, podía tener los 5.000 pesos todos completos esas personas. Si había una arepa, media arepa estaba con el que te acompañaba. Y hoy en día también tienes esa actitud. ¿De dónde crees que sale esa bondad? Yo pienso que aprendí enormemente de mi mamá, que era muy generosa, muy entregada a la gente. Entonces vimos esa calidad humana tan grande de mi madre, y fuera de eso también tuve unos tíos por parte de mi padre que todo lo repartían sin medir un centavo. Era todo abundante. Cuando tú eres generoso y entregas a cambio de nada, todos los días te llega más. Todos los días tienes más. Y eso es algo como mágico, ¿sí? Es como cuando tú mandas un boomerang y lo mandas feliz y alegre, el boomerang se te devuelve en la misma forma, ¿sí? Eso tiene una explicación maravillosa de ciencia. Entonces, yo creería que la generosidad la he aprendido enormemente de mi madre y de los familiares de mi papá, las tías y los tíos, que todo era para los demás, todo lo entregaban, Qué sin medir maravilla. nada. Nosotros no teníamos carro en un tiempo, y me acuerdo el tío Carlos nos prestaba el Willys sin ningún problema. Cualquier día se lo choqué sacándolo del parqueadero, y crees que hubo algún problema, nada. Decía, llévaselo a Tejada, que lo arregle, y ya, decirle que vas de parte mía, que lo arregle. Te mandó él, Sí, arreglarlo a pesar de que lo hayas chocado, sin vos. problema de nada, sin problema de nada. La vida no es para poner problemas ni para poner dificultades a nadie, de nada. Entregarse a la gente, ¿qué digo yo? Sin medir. Para uno dar no tiene que medir nada. A mí nunca se me olvida entre la transición entre la empresa de cerámica y ya el quehacer de la venta de propiedad raíz. Un día estábamos sentados comiéndonos una sandía al lado de la iglesia de la 70. Estábamos sentados en la acera comiéndonos esa sandía y tú me decías, o yo no sé si fui yo el que te preguntó, opa, ¿vos de dónde sacas plata? Pues en ese momento estábamos pues en un momento complejo y tú me decías, yo no sé. Literalmente era como si fuese un proceso de magia, también de lo que estás diciendo, de la vida misma, desde esa misma bondad con la que tú te dabas a la gente y con la que dabas eh, todo lo que tenías, no solamente en términos económicos, sino de tiempo, de disposición, de presencia. En esa misma dinámica la vida te iba retribuyendo y te iba también enriqueciendo a ti y te permitía también vivir en paz. Yo pienso que cuando tú eres generoso y entregas sin tener que pensar nada a cambio, todo te llega. Es algo mágico. Todo te llega sin ninguna explicación. Mi Dios siempre nos tiene algo bueno a cada día. Y a nosotros, a pesar de la situación económica que vivimos varios años, nunca nos faltó alimento, Nunca. nunca nos faltó techo. Vivimos un tiempo en una pieza en la misma fábrica, 5 años, y sin problema. Antes gozábamos porque teníamos un closet que dividía la cama de tu madre y la mía con un closet, y tú al otro lado, Sí, sí. y veíamos una película con el televisor en la mitad y era una fiesta, Sí, ¿sí? sí, sí. Entonces, todo depende como uno lo vea. O sea, Claro. los problemas no son problemas, simplemente la vida hay que verla con otra actitud, con otra mentalidad. Y si ves la vida así, los problemas no van a ser problemas, van a ser antes oportunidades para aprender, para crecer, para salir adelante, ¿sí? Totalmente. Entonces, depende cómo uno vea todo, te llegan los resultados.
Esa experiencia yo quiero contarla. En ese momento que estuvimos viviendo en la fábrica, como estaba diciendo mi papá, la pieza estaba, era una pieza cuadrada totalmente, y la pieza estaba dividida con un closet que compramos grande, alto, del más alto que uno. Y entonces el closet lograba pues como dividir la pieza en dos para que yo tuviera mi espacio. Ahí tenía que, por ahí 15 años, 14 años, y tenía el espacio también mis papás al otro lado. Y al frente del closet había un mueble donde poníamos el televisor. Entonces yo desde mi cama podía ver televisión y mis papás desde la cama de ellos también podían ver televisión. Entonces nos sentábamos a ver una película, cada uno en su cama con algún mecato, lo que fuese, y ahí veíamos la película. Era una cosa maravillosa. Es que yo pienso que sí es como tú dices, dependiendo de la lupa que uno use para ver las cosas, es que uno también percibe las situaciones. Mm, Recuerdo también que tal vez uno de los momentos más complejos que tuvimos fue mientras vivimos en una finca por acá en Guarne, en la variante de Guarne, y para mí fue tal vez el momento menos complejo porque fue un disfrute total. La familia nos iba a visitar, esa finca tenía unas pendientes de manga, pues tenía una montaña, y entonces ahí nos metíamos en costales o nos montábamos En encima cartones. de cartones y nos tirábamos por ahí, y realmente estábamos en una situación económica compleja, pero teníamos demasiada abundancia de amor de la gente que nos rodeaba, teníamos demasiada abundancia de amor entre nosotros también. Entonces, de cualquier situación que uno viva, dependiendo de la perspectiva desde la que uno la vea, tiene la posibilidad de uno asumirlo como una riqueza absoluta o como una pobreza absoluta también. Ahorita nada más pues llegamos a todo este tema de conversación, porque estábamos hablando de un caso pues de un actor muy famoso, Andrés Parra, que comentaba que en su momento de mayor, qué decir, popularidad, fama, éxito profesional, pues él todo lo percibía como un desastre, y todo le sabía mierda, diciéndolo en palabras de él. Y entonces conversábamos que realmente pues uno no necesita mucho para ser feliz, y que a veces ese mucho, pues entonces es lo que te lleva inclusive a ser infeliz. O sea que, mejor dicho, el problema no es tener plata o no tener plata, el problema es lo que uno se ponga en la cabeza desde esa situación. ¿Lo que piensas tú? Lo que pasa es que la felicidad no está cuando tú consigues cosas materiales. Eso da algo de felicidad porque no lo podemos negar, pero no es el fin de uno ni el 100% de la felicidad. La felicidad está dentro de uno, en gozar, disfrutar y de vivir el día contento con lo que tú alcanzas a conseguir y hacer, ¿sí? Pero la felicidad no Agradecido. la puedes medir por el dinero, porque hay mucha gente, como dices de este personaje que estabas mencionando, que tuvo mucho dinero y todo le sabía mierda. Entonces, ¿por qué? Porque él todo lo tenía y no tenía que esforzarse por más nada porque ya él todo lo tenía. En cambio, cuando uno no tiene todo, tú gozas de un par de medias que compras con esfuerzo, ¿sí o no? Total. Entonces, tú lo gozas, tú lo disfrutas muchísimo. O un par de zapatos que compraste, así sea a crédito, los terminaste de pagar. Entonces, la felicidad no está solamente en el dinero, ahí nos damos cuenta con este personaje. La felicidad está en gozar de lo mucho o lo poco que haya. Esa es la mentalidad que hay que tener. No se necesita dinero para ser feliz. Se necesita es tener salud, estar muy contentos con lo que hacemos en el día a día y hacer feliz a otros. Y la libertad. Y la libertad es indispensable, es indispensable. A mí me ha tocado una libertad maravillosa para hacer lo que yo digo que la primera empresa fue un hobby. Ni siquiera viví de empresa, sino de un hobby, porque yo amaba el barro, lo amaba, lo disfrutaba demasiado. No había horas, no había horarios, no había nada. Y ahora la dicha de tener una empresa que es también de ventas, que me fascina la gente, conversar con la gente, dialogar, bueno, dar
todo lo mejor que tengo dentro de mí para que la persona que le vendo un inmueble el día de mañana me diga, qué dicha Alberto, me vendiste un apartamento en el sitio mejor, el precio fue el indicado, está muy feliz mi familia aquí, te voy a recomendar con un hermano y eso es lo que ha pasado con la empresa de inmuebles. Ha ido creciendo porque la gente que queda contenta y feliz te va recomendando a uno, al otro, al otro. Y así es que se hace una empresa. No tanto, uno no tiene, yo no he hecho universidad, terminé bachillerato nomás de milagro, porque nunca me gustó estudiar. Yo me volaba de clase. Nunca me gustó estudiar, siempre me ha gustado cambiar, vender, cambalachar, Hacer. de todo. Pero es hablar con la gente, negociar con la gente, y hay veces perdía y hay veces ganaba, y la vida es eso, hay veces se pierde, hay veces se gana. Pero hay que saber que hay veces se pierde y hay veces se gana, no siempre se está ganando. No, sí, no. Entonces, en esas derrotas y en esas cosas, no ha sido para mí pues, un obstáculo para volver a salir adelante. No te has sentido abatido. No, no me he sentido abatido, nunca me he sentido grave. Eh, eh, yo siempre he sido una persona positiva. Siempre Mucho. pienso en la mente que uno no depende del presidente, no depende del estado del país donde estés, no dependes de una moneda, no dependes de nada, dependes de vos mismo. Yo me puedo ir para otro país para salir adelante y si yo no soy positivo, si pienso mal, no tengo la energía, no tengo la voluntad, no tengo el ánimo de hacer el día a día, puedo estar en la China o en donde quiera y no voy a estar contento. Entonces es la actitud de cada persona. No se necesita un sitio, no necesita el presidente, ni necesita el gobernador, ni necesita nada. Es uno mismo el que hace el día y el que hace su felicidad. Qué maravilla, pa. Yo realmente espero que la vida, a partir de las experiencias que voy a vivir en el día a día y que vivo en el día a día, me vayan construyendo a tener una perspectiva que me permita vivir con tanta tranquilidad y asumiendo las cosas. Yo estoy convencido de que es así, que es una cuestión de actitud, porque hay otra cosa que me parece maravillosa tuya y es que papá no le da gripa, no le da nada, pero yo siento que es también una cuestión de estar tranquilo lo que te lleva a estar también de salud, ¿cierto? En el tiempo que tuvimos en el mundo entero del tal COVID, yo salía a vender las propiedades y no tenía miedo de que me pegara nadie nada. Y que un ascensor nos montamos cuatro personas, cuatro o cinco estábamos ahí. A mí nunca me dio, porque es que uno atrae lo que quiere y yo no quería nunca estar enfermo y nunca he querido estar enfermo. Siempre pienso que tengo que estar saludable, tengo que estar muy aliviado para poder hacer el día feliz. Entonces yo no me metía en esos cuentos de que vea que la gente que no se monte a ese ascensor, que no salga, no, con más ánimo salía. Nunca me dio COVID, nunca me dio eso. Nunca miro noticias, yo no veo las noticias jamás, me entero únicamente por el celular porque hay veces alcanzo a ver en el celular una que otra noticia, pero a mí no me interesa ver noticias para nada, porque el 80% de los noticieros son negativos. Entonces, ¿yo para qué esa energía? Entonces, uno también tiene que buscar que a uno no lo afecte las situaciones y las vainas del país. No estar uno concentrado en eso. Uno tiene que estar concentrado en uno mismo, en crecer uno mismo, en hacer instantes muy felices, disfrutar de un delicioso café. Mis oficinas son todos los centros comerciales. Yo no pago arriendo. Sí. Entonces yo voy a Oviedo, a San Diego, a Mallorca, a A Los San Molinos, Nicolás. San Nicolás aquí en Río Negro. Y digo que son mis Sí, oficinas sí, y sí. estoy cuidado, no pago local, no pago nada y me estoy tomando un café delicioso y estoy haciendo negocios. Así es, así es. A mí siempre me ha sorprendido mucho porque mi papá siempre es que yo no quiero aprender nada, yo no, bueno, fue cuando le voy a enseñar algo con el celular, pero siempre estás aprendiendo cosas, mira que siempre estás aprendiendo cosas, entonces yo realmente a veces me quedo sorprendido porque realmente mi papá todos los negocios los maneja a través del WhatsApp, es una persona muy recursiva, muy inteligente.
Y tengo muchas propiedades en el WhatsApp. Yo me inventé una forma de ponerle un código a cada propiedad y se lo mando a los asesores y el asesor, yo lo único que le pregunto, ¿qué código te puse debajo? Él me lo da e inmediatamente lo encuentro en el celular. ¿Y Y en qué tengo, cuenta vas? Que vos mantenías el número en la cabeza de cuántas propiedades registradas ya habían para no, poder pues ya, ponerle el código. ya llevo demasiadas, voy en un número 20.759, Ah, en ese número va. en ese número hoy. Sí. Entonces yo ya, mañana me llega otra propiedad y es la 20.760. Y Entonces yo que, la marco y en mi celular yo pongo 20.759 y pronto sale la propiedad inmediatamente, el asesor la necesita. Entonces todo lo he ido aprendiendo, pero ni siquiera en cursos de nada, es que la vida a ti te enseña muchas cosas y vale más lo que tú ibas así haciendo la tarea diaria aprendiendo el día a día. No, no dudo en que la gente en la universidad también aprende demasiado y qué tal que no la hubiera. Porque pues hombre, necesitamos los médicos, necesitamos los ingenieros, necesitamos todo. Pero para mí no fue el medio para yo hacer dos empresas que he podido sacar adelante. qué bacanería eso. A veces nos paramos de hacer cosas que queremos hacer porque creemos que no tenemos todo lo necesario para hacerlas. Y escuchándote lo que estás diciendo, pues me queda clarísimo que no es tanto la falta de recursos o la falta de las herramientas, sino la falta de voluntad. ¿O qué piensas tú? Cuando una persona no tiene voluntad de hacer cosas, de hacer el día, de hacer cosas nuevas, de pronto descrestar a otros, cuando no tenés ese perrenque que decimos, entonces estás jodido. Pues sí, porque es que también, pues de la nada no salen las cosas. También hay que poner un poquito de esfuerzo. Claro. El esfuerzo mío es conseguir las propiedades. Yo empecé consiguiendo las primeras propiedades caminando por todo Laureles con unos tenis destartalados rotos que largaba el agua y me mojaba las medias. Y no importa, no había sino ese par. Pero no importaba. Estaba yo haciendo empresa y para crecer empresa tenía que hacer un esfuerzo, caminar, buscar letreros, llamar a la gente, vea, quiere que le ayude a vender su propiedad, yo tengo esta empresa. Entonces, bueno, hay que ponerle empeño también a las cosas, nada te llega gratis. Sí, yo el primer inmueble que vendí, el primer apartamento, me acuerdo, lo vendí en la Castellana a un muchacho joven, pero lo vendí a los 7 meses de caminar, de andar la calle, de aguantar sol, de ir a citas a mostrar apartamentos que no tenía carro. Entonces me movía en un bus a una cita y llegaba a la portería y el cliente que iba a ir me decía, no voy a ir Alberto, no me va a quedar el tiempo, me cogió un taco. No había ni para el pasaje, me devolví a pie. Entonces, Así. no podía yo quejarme ni nada, simplemente al otro día vuelve y levántese y vuelve y camine y vuelva a haga empresa, pero con esfuerzo. Tampoco te van a regalar una empresa ni te la van a poner en las manos. Hay Totalmente. que poner esfuerzo en todo lo que quieras hacer. Simplemente, a mí me ha tocado la dicha de hacer empresa. Hay otros jóvenes que no van a hacer empresa, pero también le van a tener que poner empeño al trabajo que tienen, a esfuerzo, dedicación, voluntad y hacer las cosas bien porque hombre, los resultados se ven si tú le pones todo el perrenque, toda la berraquera, ¿sí o no? Si le meten moral. Si le metes moral. Pero si vas a un trabajo, una empresa, y vas a estar quejándote del jefe o de todo lo que haces, pues ¿qué vas a crecer? No vas a hacer nada. No va a hacer uno absolutamente No. nada. Entonces, siempre hay que pensar en que debemos hacer las cosas bien, así seamos dueños de empresa o no seamos dueños de empresa. No todos nacimos para ser empresarios. Y hay gente muy feliz trabajándole a alguien porque también tienen su sueldo seguro. Entonces, es algo que también les Claro. da felicidad, les da alegría, les da seguridad. Tranquilidad. ¿Sí o no? Entonces uno, como jefe y como empresario que es, también tiene que poner medidas, tiene que tener ahorros, porque hay tiempos en que van a ser difíciles, no todos los tiempos son pues como una gloria y una dicha, no, hay momentos en que hay dificultades, entonces tenés que tener
unos Colchoncito. colchoncitos de ahorro para que en ese tiempo entonces no te vaya a dar un estrés, no te aburras, no te canses, porque también al no tener con qué seguir y con qué trabajar, también te puede producir un estrés y un Abrumante. cansancio enorme, ¿sí? Claro. Entonces también hay que tener un poquito de disciplina, no es que todo llegue del cielo y que Dios me trae todo, y yo me siento, no. Hay que tener una disciplina, hay que tener un orden y un manejo para hacer empresa y para salir adelante, o así no sea haciendo empresa, trabajándole a otro también hay que tener mucho orden y mucha berrondera para hacer todo, Yo creo que, mucho empuje. yo creo yo creo que la clave está en la disciplina. ¿Qué hubiera sido de tu empresa de venta de propiedad raíz si tú durante los 7 meses que estuviste tratando de vender la primera propiedad no hubieras tenido la constancia de todos los días, de todas las semanas, de todos esos meses de tratar de vender? Si hubieras, Y no existen días ni lunes a viernes, de lunes a no, para mí los días no se llaman lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, no, son 7 días de la semana, que para mí los días de fiesta no existen. todos son La utilizables. fiesta mía es toda la semana, es una fiesta de trabajo, de dicha, de hacer las cosas contento, alegre, no existe un día de fiesta, yo no sé qué es eso. En la fábrica de Antes te cerámica, choca. en la fábrica de cerámica yo no sabía que era un domingo o un día de fiesta. Yo estaba metido en mi fábrica un domingo sin ningún problema. O un lunes no iba y ya, no pasa nada. No iba para cine. O un miércoles. También una fórmula bien especial cuando uno es dueño es uno también darse sus ratos de esparcimiento, de tranquilidad, de parar un momento para que esa energía también vuelva y te dé fuerza para hacer el otro día. Claro. No podemos estar trabajando solamente pensando en trabajo y ya. Hay que tener momentos de calma, el cafecito, si no te gusta el café, entonces me voy a comer una frutica, me voy a sentar en aquella banca a leerme un pedacito de libro y estar felices. O vamos a visitar a una persona que está muy sola y esa energía de dar ese ratico a esa persona también es un premio que tú recibes. También te llena. Te llena y te llena de alegría y te da felicidad viendo a ese ser que tú le estás dando un poquitico de tu tiempo, En la, se lo estás regalando. en la casa nosotros y en la fábrica siempre has promovido algo que se llama el ambiente amistoso. ¿Qué es el ambiente amistoso? Siempre lo hice en la fábrica y siempre lo hacía con los trabajadores, los llamaba al ambiente amistoso, era sentarnos en un comedor y yo traía una torta o un litro grande de Coca-Cola, servía y partíamos tortica todos, dialogábamos 15 minuticos, charlábamos, echábamos chistes y ellos volvían a su trabajo. Así les daba energía para seguir. Los trabajadores no son máquinas, son seres humanos que hay que tratarlos como tal, ¿sí? Claro que sí. Entonces había siempre un algo. Yo tuve gallinas en mi fábrica cerámica, unas gallinas, un gallinero espectacular. Entonces iba Joaquín, anda a coger Joaquín los huevitos que vamos a hacer, huevos con arepa delicioso y chocolate. José, anda a la tienda al frente, tráete las arepitas y mantequilla que vamos a hacer unos huevitos para todos. Era una fiesta. Y la vida es eso. La vida es una fiesta, la vida es un deleite, la vida es no meterle a la mente absolutamente nada negativo. Pensar siempre positivo, estar siempre atentos a estar alegres, porque es que tenemos que ser enormemente agradecidos. Es que solamente el día más de vida que nos da mi Dios es algo para actuar de una manera muy especial, en forma de agradecimiento a esa salud, a ese día, a ese nuevo día. Entonces, ¿cómo vamos a responder mal? Eso no tendría derecho, ¿sí ves? Entonces, simplemente estar felices con todo y a todo instante y con toda la gente y con todo el que nos rodea. ¿Y tú de dónde crees que aprendiste eso? Porque te dejaron una herencia espectacular. ¿Quién Eso, hacía una fiesta de todo? mi mamá, mi mamá hacía una fiesta de todo. ¿Cómo se- Éramos 7 hijos y había comida para 7. Y si llegaba alguien a visitarnos a la hora del almuerzo, para ella era antes una fiesta. Y le decía,
no le decía, ¿quieres almorzar acá? No, le servía y estaba el plato listo ahí. Yo no sé cómo hacía para repartir el pan, para que hubiera comida para todo el que llegara. Entonces esa fiesta la aprendí de mi mamá. Como el cuento de los dos quesitos. Cuando yo le vendí en una oportunidad a Arepas Bugalú en Laureles, unos buitos pequeñitos marcados con la palabra Bugalú en la barriga, estábamos hablando de hace más de 30 años, que mi mamá todavía vivía, No, más de 35 años, más de ¿no? 35 años. Me pagaron una factura de esos buitos en cerámica hermosos, chiquiticos, 18.000 pesos. Entonces le dije a mi mamá, vámonos a mercar, vámonos a mercar. Llegamos al el que se llamaba en ese tiempo el Ley de la 70, ahora es el Éxito. Ahí llegamos y le digo, mamá, cógete un carro y yo cojo otro y lo vamos a llenar los dos carros. Yo salgo y cojo cosas y vos también, hacerle, coger lo que quieras porque hay con qué pagar. Llegamos, llenamos carros y cuando mi mamá desocupando el mercado en la casa, sacó 2 quesitos. Y dice, ¿cuándo se habían visto 2 quesitos juntos en esta casa? Una alegría enorme. Mejor dicho, es que esa es la vida. Vivir felices, dando amor, dando lo que nos da el día a día para ser alegres a los demás. Entonces me pagaron esa plata y nos la gastamos en mercado. Una dicha. Nunca habíamos, mi mamá pues jamás había soñado en que iba a llenar 2 carros de mercado repleto y a llenar las alacenas de la casa con de todo, mercado para un mes. Qué bendición. ¿Sí Una ves? dicha. Entonces hay que tener en la mente que no solamente es para ahorrar y para guardar, hay que darse gusto. Ok. Darse gusto y no pensar en que porque se da gusto mañana ya no hay. No, mañana también vamos a conseguir más. Antes la motivación para conseguir más. Claro, claro. No hay Y que esa, guardar más, sino hacer más. no, guardar una parte y otra parte para darse gusto, para estar felices, contentos, no, es estar con toda la alegría, la bondad, la generosidad para entregarle a los demás el esfuerzo de uno mismo. ¿Sí Claro. ves? Entonces, cuando tú compartes, como dice el dicho, el que parte y recomparte se lleva la mejor parte. ¿Sí o no? Esa frase está espectacular. Que Entonces, parte y recomparte se lleva se la lleva mejor. la mejor parte. Entonces, sin miedo. El miedo no existe. ¿Qué es miedo? Así empezamos. ¿Qué es miedo? ¿Qué es miedo? No sé, yo nunca quise aprender qué es miedo. No sé, ni lo quiero aprender. Eso no existe en mi mente. En mi mente no existe el miedo. Pero es porque estás lleno de amor. Lleno de amor, lleno de salud, lleno de vida, lleno de alegría, haciendo un día más de vida que me está regalando el Creador. Entonces, ¿qué miedo de qué? Si el miedo no existe, yo no lo conozco. No sé el miedo dónde está. No existe. Entonces es eso. La actitud hace que tú crezcas día a día, que la alegría tuya sea irradiada para los que te rodean, estén felices también. Nada nos ganamos con estar tristes. ¿Para qué? Hay momentos pues que también tenemos que darnos cuenta que podemos experimentar una tristeza de un ser que se nos fue, de algo, pero no nos podemos quedar ahí. Mi madre murió un 7 de noviembre, me acuerdo, yo el 7 de diciembre tenía que estar en una feria en Bogotá vendiéndole a la gente y riéndome con la gente. Antes mi madre me dio fuerza desde allá, me dio todo el empuje y toda la berraquera para irme a vender, para hacer feria, para atender a la gente con todo el amor del mundo y con todo el perrenque. Hay que tener fuerza, perrenque y berraquera para hacer las cosas y el miedo no existe. No existe en nuestra mente. ¿Y para qué? Es que tú puedes escoger entre miedo o dicha y alegría o derrota. Entonces yo quiero escoger mejor dicha y alegría. A mí me dan la oportunidad de escoger. Entonces, escoge lo mejor. Escógelo mejor. ¿Para qué escogemos la tristeza? ¿Para qué escogemos la derrota? ¿Para qué escogemos el miedo? Si eso no nos lleva a nada. Entonces, si yo tengo para escoger,
entonces cojamos lo mejor, ¿sí o no? Si yo tengo aquí un billete de 10.000 y aquí tengo un cerro de billetes que suman 100.000, pues yo cojo el morro de billetes de 100.000 si me están dando la oportunidad, ¿sí? Es Claro, el ejemplo que quiero dar tan sencillo. Escoge lo mejor. ¿Qué es total. lo mejor para el día? Tener alegría en el corazón, tener fe en que nada te va a faltar. Cuando tú tienes fe, cuando tú tienes ese entusiasmo en tu vida, esa energía, esa alegría por dentro, todo te sale bien, todo te sale bien. ¿Tú por qué crees que hoy en día la juventud está teniendo tantos problemas de tristeza y de insatisfacción? ¿Qué crees que está haciendo que nosotros los jóvenes estemos viviendo esa problemática? Porque pues es una problemática actual muy normal, muy común. Los jóvenes quieren todo para allá y quieren todo sin esfuerzo y quieren todo sentados en un computador y ya, yo no hago esfuerzo nada, yo no me acaloro, yo no salgo al sol, yo no me puedo quemar, yo necesito todo aquí, todo es mamadito, todo es común. Entonces, cuando no encuentran ese todo, ahí es cuando ven la derrota. ¿Sí ves? En la vida hay que hacer esfuerzos, en la vida hay que poner empeño a lo que hacemos, energía a lo que hacemos. Y si no, pues qué, del cielo no nos va a caer las cosas. Y eso es lo que le está pasando a los jóvenes de hoy. Los jóvenes Totalmente. de hoy quieren resultados rápidos. Una empresa no se crece de la noche a la mañana. Se necesitan años para poderla crecer, para poderla llevar a un límite especial. Había un dicho que tú Entonces, me... no podemos pretender que todo lo consigamos ya, y eso es lo que le está pasando a los jóvenes. En este momento se me acaba de venir a la mente algo que tú me decías, que era como, hay que dejar lo que coja lama. ¿Cómo es ese cuento? Eso era una explicación del gerente dueño de Almacenes Éxito. Él fundó el primer almacén en un localcito pequeñito en el centro de Medellín y se demoró mucho rato ahí con ese almacén. Y le preguntaban que por qué no se expandía para otro lado y para el otro. Y él decía, no, hay que dejar que esa piedra, ese nicho, coja lama para que podamos tener la fuerza para salir a otros sitios de venta e ir creciendo. Pero no podemos crecer de la noche a la mañana. Entonces, él necesitó tiempo para crecer semejante empresa, que es ahora los almacenes de éxito en todo el país, Qué con una espectacular. fuerza maravillosa. ¿Sí? Eso es lo que es dejar que las cosas cojan lama. Eso es lo que él quería explicar, el gerente del éxito de ese tema. Y yo lo escuché y me pareció fabuloso la moraleja o lo que él decía para enseñarle a la gente que hacer empresa no es así como de la noche a la mañana. No, Deje que coja lama. nada de lo que vale la pena se consigue de la noche a la mañana. No, se necesitan años, se necesita esfuerzo, se necesita paciencia, se necesita mucha terquedad. Si uno no es terco, usted no consigue nada. Yo he sido terco toda la vida y he sido atravesado y he ido contra la corriente. No siempre tenemos que ir con la corriente. Mis padres querían que yo estudiara. Yo nunca quise estudiar. A lo mejor si les hubiera hecho caso, pues tal vez la primera empresa no se había quebrado, no se había acabado, porque yo tenía un manejo de administración, que no lo tuve, pero no importa. También de las cagadas se aprende. Así es. Y si no la cagamos, entonces usted no está haciendo nada. ¿Sí o no? Si no la está cagando es porque realmente No, no no está te estás haciendo. moviendo ni estás haciendo nada porque todo tiene un riesgo. ¿Sí? Pero realmente pues, yo he sido muy terco, demasiado terco. Pero por donde me meto, saco la cabeza. Sí, el túnel voy ahí metido, pero hay una salida. Siempre hay una salida. Yo creo que ese nos sirve como respuesta a una pregunta que te quería hacer. Y es, ¿qué consejo le darías a una persona que está pasando una situación difícil? Por ejemplo, que se quebró o que está viviendo una tragedia familiar o porque situaciones difíciles tenemos en la vida. Pero, ¿qué consejo le darías? Que confíe, que vuelva y confíe, que vuelva y empiece, que todo tiene un comienzo otra vez. La vida, desde que uno tenga vida, salud y te puedas mover, puedes volver a empezar. Y se empieza de la nada. Porque yo hice una empresa
ahora de inmuebles de venta de apartamentos de la nada, caminando con los tenis rotos. Y no me importaba que se me mojaran las medias en un aguacero. Entonces, es volver a empezar y empezar con fe, tenerle fe a que sí hay otra oportunidad más y hay muchas más oportunidades. ¿Sí? No son poquitas Una las derrota no es oportunidades. derrota, una derrota es un aprendizaje. Es algo que muchos lo vivimos, otros no lo viven en la vida, porque no les toca una derrota, de buenas que son, pero no les toca la dicha de afrontar una derrota y volver a salir adelante, porque eso es una gloria, es algo muy especial porque lo puedes vivir, lo puedes experimentar y poderle contar a la gente que puedes volver a salir adelante como lo estoy haciendo yo en este momento, es algo muy maravilloso. El tener este instante para que algún día cualquier persona que tenga una derrota, que no, la derrota existió precisamente para que él aprendiera algo. Pero siempre tenemos otras nuevas oportunidades y esas oportunidades llegan si le ponemos la voluntad, el perrenque y la berraquera para volver a empezar. Es decir, las oportunidades no son poquitas. Las oportunidades están alineadas con la voluntad que yo tengo de hacerlas, de Las construirlas. oportunidades son muchas, no son poquitas. Es que el solo hecho de tú levantarte diario es una gran oportunidad. Es una dicha, es una grandeza del Señor. Entonces, cuando tú eres agradecido, cuando tú ves de esa forma la vida, agradeciendo hasta la vida, agradeciendo el día a día, el volver a amanecer, ya tienes una fortuna. Ya estás afortunado, ya estás levantando cabeza para salir adelante de nuevo. El solo hecho de tener un nuevo día de vida ya es una oportunidad. Como decía Entonces Facundo, tenemos oportunidades todos los días hay una oportunidad. Si nos quedamos acostados en la cama, pues precisamente no hay nada. Y si te vas a quedar pensando en la derrota, ¿cómo vas a salir adelante? Ya la derrota fue, déjela atrás y vuelva y empiece. Y uno es capaz. Y si hay que conseguir una máquina de motilar prado para ir a motilar los praditos y empezar a hacer una empresa sin miedo. Yo me acuerdo, mi papá me regaló a mí, estando muy sardino, de 12 años o un poquito más, una maquinita de podar prados con nylon. Y entonces yo podé 30 prados y a los 30 prados la máquina se quemó. Los 30 prados se motilaban en ese tiempo a 100 pesos y la máquina costó 3.000 y pico. No hice ni el valor de la máquina, pero aprendí y lo hice con cariño, con amor, una dicha. Así no hubiera ganado, me tomé más de un fresco con esas motiladas. más de un fresco con unos 3.000 Más pesos. de una gaseosa me la tomé con esos 3.000 pesitos, ¿sí? Entonces es ponerle ánimo a lo que hacemos el día a día, ponerle goce, ponerle entusiasmo. Siempre hay nuevas oportunidades. No nos quedemos en la derrota. La derrota es antes para aprender y déjela atrás. No la piense más. Ya déjela atrás. Vamos para adelante a hacer otra historia de vida. Eso es todo. Simplemente tenemos la dicha de amanecer con salud, con energía, y eso es lo que vamos a aprovechar. ¿Qué tenemos para vender? Alguna cosa hay. O si no, amarse una arepa, amarse una vaina de harina y vaya Haga a unas venderlas, empanadas. vaya a haga las arepitas ahí en el fogón, que luz tiene todavía, no se la han cortado. Si se la cortaron, entonces consiga leña y coja 4 ladrillos y hace unas arepas afuera en la calle. Pero no te vas a varar. Simplemente es un ejemplo sencillo. Hombre, hay mucha gente que tiene empresas de arepas y a lo mejor Y nacieron exitosas. y crecieron de la nada. Empezaron a venderle las arepitas a la familia y ahora tienen una gran empresa, ¿sí? De arepas o de empanadas o de buñuelos o de lo que uno quiera. Empresas hay para hacer, A pero mí, hay que ponerle el corazón a lo que haces, ponerle el entusiasmo, ponerle la alegría del día a día y saber que lo que vas a hacer le va a servir a alguien. Así vendas arepas, buñuelos o empanadas, o así vendas carros, o así vendas apartamentos, para alguien existe eso que estás ofreciendo. Siempre llega un comprador, primero se siempre. acaba la guamasa. Sí, primero se acaba la guamasa que los marranos. A mí me parece muy bacano que estemos hablando de esto y yo creo que ya podemos empezar a darle un cierre a eso y quería compartirles algo que en algún momento
una persona que me quería meter en una red de mercadeo Amway, me dijo, y que le agradezco mucho que lo haya intentado porque aprendí mucho de esa mentalidad. Las redes de mercadeo, sea lo que sea, te enseñan muchas cosas sobre mentalidad. Y él me preguntaba, Santi, ¿vos venderías aguacates? Y yo en mi mentalidad de pequeñez, yo dije, no, yo no vendería aguacates, porque yo pensé que él me estaba preguntando si yo vendería aguacates en una esquina, que no tiene ningún problema. Yo, de hecho, luego de que aprendí eso, tuve un negocio de comida callejera en el Parque de la Floresta, y por eso digo que me enseñó mucho. Entonces él me preguntó que yo vendía aguacates, yo desde mi pequeñez asumí que era algo poquito, y yo le dije que no. Y él me respondió, ¿por qué no? Si usted puede tener la distribuidora de aguacates más grande del país. O los puedes cualquier día, el día de mañana, exportar. Hay empresas que exportan aguacate, pero empezaron con un arbolito, dos o tres, y O van con cero creciendo, arbolitos y comprándolos en la o mayorista. comprándolos y revendiéndolos, ¿no? Así es. Pero no se trata de qué vas a vender, sino hacer todo con alegría, con entusiasmo, con fuerza, con gratitud, porque si tenemos la forma de hablar, de caminar, de dialogar, de coordinar lo que hablamos, ¿sí? Entonces, ¿por qué no podemos vender algo? ¿Por qué no podemos servirle a los demás? Si no quieres vender, entonces, bueno, hacer una actividad que te haga feliz. No solamente son las ventas. Total. Cuando tú eres un maestro en algo y puedes aplicarlo a una empresa y puedes ayudar a esa empresa a crecer, también eres exitoso, eres feliz. No podemos enfocar esta entrevista o esta conversación en solamente ventas. No, muchas personas son felices no vendiendo, sino haciendo algo que ese algo le sirve a la humanidad, le Aunque, sirve a una empresa, le sirve para crecer, hace su sueldo, pero contentos. Lo importante, como decías, o decía al principio, es tener una buena actitud, estar uno consciente de que uno agradecido del día es mucho lo que puede sacar total. adelante. Tú estás agradecido y las cosas te llegan, yo no sé de dónde, pero llegan. Tener una mentalidad agradecida para, para dar resultados a la gente, para estar feliz en el día a día. Y ahí no existen las horas. Existe un día en el que tú estás contento haciendo lo que haces. Conseguir todo como una oportunidad. Eso Muchas es. gracias, mi llave. Qué Hombre, mil dicha. gracias, hijo, por invitarme en este ratico a charlar de tantos temas maravillosos que tenemos para hablar. Te quiero mucho. Dios te Dios te bendiga y pague, gracias Dios te pague. por prestarte a brindarme tantas cosas tan bonitas en este espacio. Gracias a ti. En otro momento hablamos de otros temas.